Es un gusto, queridos hermanos, estar nuevamente con ustedes, dispuesto para compartir el Evangelio de San Mateo, perdón, de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Y aquí hay pues mucha enseñanza. Vemos y observamos el contexto de San Lucas 16. El Señor dirige el mensaje primero a los discípulos, pero también allí recibe el mensaje a algunos fariseos que pues estaban o se consideraban pues los únicos, los perfectos, los justos, pero que a través del relato del rico y Lázaro viene a traer mucha enseñanza. No, eso no solamente para los del tiempo pasado, sino para los que estamos viviendo el presente y para los que vendrán después. Hay otra vida, así es. Tenemos que ver la justicia y la misericordia en este pasaje bíblico que nos enseña el Señor. Preparados también observaremos cómo un muerto ya estaba muerto, cómo suplica, cómo ruega y por quién, por su familia. ¿Y por qué? O mejor dicho, ¿para qué? Para que no vayan a parar en el sufrimiento en el cual él estaba. Hoy, en esta vida, lo tenemos o lo tienen muchos, dicen tenerlo todo, pero han apartado su corazón de Yahvé, y es donde el profeta Jeremías, de la mano de la primera lectura hoy, viene a hacernos esa advertencia. Cuidado, porque una maldición caerá. Aquel que pone la confianza en un hombre, el apoyo en un mortal, y que aparta su corazón de Yahvé. Es el llamado a la reflexión en el día de hoy, queridos hermanos. Por eso les animamos con amor, con cariño, a cada día a estar dispuesto a recibir con sencillez y humildad la palabra de Dios. Hola, Rosita, la princesita, ¿cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Hola, querido hermano, saludo a todos ustedes, dándole la bienvenida a todos aquellos que se incorporan por primera vez a este canal de Semillitas del Torito, un canal evangelizador para todos aquellos que necesitan de la palabra de Dios, porque cada día tenemos que alimentarnos espiritualmente y así obtendremos vida en abundancia, pero vida eterna. Entonces, en ese sentido, les invitamos a disponer este momento del alimento espiritual, a dejar esas actividades que de repente tengamos en este momento y dedicar el espacio, no es mucho tiempo, no es mucho tiempo, el espacio al estudio de la palabra. ¿Qué me dice a mí hoy la palabra de Dios? Que un día voy a morir, que un día tengo que rendir cuentas y que un día pues estaré o no estaré en la gracia de Dios, de acuerdo a mi forma de actuar, de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios. En ese sentido, queridos hermanos, dispuesto allá en casita, deseando que todos pues tengan un bendecido día, una bendecida tarde y una bendecida noche en el nombre del Señor. En el nombre del En nombre del Padre, y del Padre, y del Hijo Hijo, y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormenta estas llamas. Abraham le respondió: Hijo,
Recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Salmo 127, 1. Bien, queridos hermanos, hemos oído este fascinante pasaje de las Escrituras que nos viene a hacer reflexionar que un día tenemos que morir. ¿Listo? Pobre o rico, pero tenemos que morir. Presidente o no presidente, pero van a morir. Grandes y pequeños, pero vamos a morir, ¿verdad? Poderosos del mundo y no tan poderosos, vamos a morir. Lo que pasa es que algunos se han creído que como tienen poder, dinero, no se van a morir, no han pensado en eso. Pues es el momento, tiempo de reflexión para pensar en ese día en que llegue la pelona, que con todo lo habido y por haber en mi propiedad, en mis manos, en mi poder, no me va a abastecer o no me va a alcanzar para ni siquiera prolongar un minuto de mi vida. Ahora, ¿qué he hecho? Pues en ese contexto, queridos hermanos, estamos en San Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Veamos el contexto de San Lucas 16. Si observan el capítulo 1, perdón, desde el 1 al 9, observarán al 8, ustedes observarán el administrador. Eso somos. Ustedes y nosotros somos administradores. Y el Señor primero dirige esta enseñanza ¿a quién? Versículo 1 de San Lucas 16, para ver el contexto y entrar a lo que es el versículo 19. A ver. Jesús dijo también a sus discípulos. A los discípulos. Vamos a partir de ahí. Ustedes y nosotros somos ¿qué? Discípulos de Cristo. Claro, no decimos ser cristianos, por supuesto. Bueno, ahí ese no lo vamos a tocar. Pero lo vamos a reflexionar allá en casa. Un fiel administrador. Eso somos. Ustedes y nosotros somos administradores. Pero tenemos dos opciones. Fieles o infieles. Listo. Vemos en el contexto de hoy del rico que era un administrador, pero fue infiel. ¿Infiel por qué? Porque no supo administrar lo que el Señor le concedió. ¿Será eso lo que nos está pasando a algunos de nosotros? Es para reflexión. Porque el Señor en ningún momento condena la riqueza. Claro que no. Pero ahorita va a dar unos mensajes que vamos a prestarle atención. ¿Qué hacer con eso? Que Dios, ojo, Dios, porque es el que nos lo ha dado. Ciertamente nos hemos esforzado para obtenerlo, pero ¿de dónde viene? De Dios. ¿Quién te dio a ti, a mí, la salud para trabajarlo? Dios. Pero muchos ni en Dios creen. Eso por mis meros esfuerzos lo tuve, por tanto lo tengo todo, no necesito de Dios. Es una equivocación. Es una equivocación. Ahora, empieza por ahí, por la fidelidad a lo que el Señor nos ha dado, saberlo administrar. ¿Para qué? Para atesorar tesoros en el reino de los cielos. Porque el Evangelio en su pasaje bíblico habla sobre esa pobreza. Dichosos los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Y los ricos será que no?
Sí, claro. Pero recuerda también que dice Jesús, ¿qué tan difícil será para un rico entrar en el reino de los cielos? Y más ejemplo claro en aquel joven que era rico, que había dicho, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Cumple los mandamientos. Ya todo eso lo he hecho. Ah, te falta una sola cosa. Ve y vende lo que tiene y después sígueme. Hasta ahí tuvo. Hasta ahí tuvo. ¿Por qué? Porque le costaba desprenderse de lo que tenía, de los bienes, porque era rico, y luego seguirlo a él. Entonces, no es que no vaya a entrar al reino de los cielos, claro que sí. Lo que pasa es que es difícil. Es difícil, porque dejar eso, vender eso, por ayudar al pobre y por seguir a Jesucristo, oh, ¿quién lo va a hacer? Son contadas las personas. Pero no es que no pueda, claro, porque para Dios nada imposible hay, pero es difícil. Ahora, ese es el del 1 al 8. Veamos el 9. ¿Qué dice el 9 para reflexión? Por eso les digo, utilicen el sucio dinero para hacerse amigos. Ah, ¿se da cuenta? Lo que no tuvo el rico. No supo utilizar ese sucio dinero. ¿Por qué habla de sucio dinero? Porque resulta ser que hay quienes han adquirido dinero indebidamente o a través de injusticia. Hoy vemos la justicia y la misericordia que se debe tener, pero muchas personas han adquirido un dinero sucio. Pues el Señor es claro, el Señor es claro. Si lo han recibido, ponen cuidado otra vez. Por eso les digo, utilicen el sucio dinero para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, Ah, ese dinero que creen que no se va a acabar, se va a acabar. Un día se va a acabar. ¿Y qué he hecho? ¿Qué he hecho? He ayudado a pobres para yo también ir acumulando tesoros sólidos en el reino de los cielos. Sí, te felicito. Si no, pobre, porque ahorita entraremos entonces a lo que es el Evangelio de San Lucas 16-19, lo que vamos pues. Porque en tu vida tuviste de todo. Tuviste riqueza, te diste la buena vida, ofreciste banquetes habidos y por haber, derrochaste, llevaste una vida de libertinaje, de desorden. ¿Y a dónde fue a parar? Al lugar de castigo. Al lugar de castigo. Que si él hubiese tomado en serio la palabra del Señor, que si nosotros hoy tomamos en serio la palabra de Dios, pues podríamos, queridos hermanos, con seguridad no caer en lugar de castigo. ¿Por qué? Porque esforzaríamos a ver, ¿qué me dice las Escrituras? ¿Cómo hago yo para utilizar de eso que el Señor me ha dado con los demás? Y lo pongo en práctica. Porque utilicen ese sucio dinero para hacerse amigos. para hacerse amigos. ¿De qué manera? Pues ayudando a los demás. ¿Cómo estaba Lázaro? Al pie de la mesa del rico. ¿Qué hacía? Esperando que cayera una migajita al menos, que cayera al menos de los sobros de la mesa del rico para él poder comer. Y estando el rico, ¿por qué no le daba? ¿Por qué? Ahí está el detalle. Tenemos al que está al lado. ¿Por qué no somos capaces de ayudar? Ahí está el detalle. Entonces el mensaje hoy, antes de entrar al Evangelio, en ese contexto es utilizar eso que el Señor nos ha dado para hacernos amigos. Siga. Para que cuando les llegue a faltar, lo reciban a ustedes en las moradas eternas. ¿En dónde? ¿Cuál es la finalidad? Allá, la otra vida. Para aquellos que viven confundidos, dice que no, allá no hay más vida. La vida es aquí en la tierra. Se terminó la respiración del humano, murió y listo. No, hay otra vida. Y aquí está reflejado en el pasaje de hoy, que vamos ahorita a deleitarnos. Estamos solamente observando el preámbulo, el contexto, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar a quienes, que en ese mensaje dirigido a los discípulos también estaban los fariseos, escuchando ya para ellos, ¡pum!, también. Y es por eso que entra la parábola del pobre y el del rico.
el que ha sido digno de confianza. Versículo 14, para que se den cuenta que entonces ahora viene con los fariseos. Ponle. Los fariseos escuchaban todo esto. ¿Sí o no? Ahora están a los fariseos. El mensaje está dirigido para todos. Pero hay dentro del rebaño de Cristo, ¿qué? Trigo y cizaña. Aquí nos muestran los fariseos y una de las características de los fariseos. Los fariseos estaban escuchando, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. más claro imposible. No necesita de explicación. No necesita de explicación. Pero como no necesita de explicación, Rosa se lo va a volver a repetir. Dale, 14. Los fariseos escuchaban todo esto. Díganme ustedes, ¿escuchaban o no escuchaban a Jesucristo? Sí. Lo escuchaban. El rico pudo haber escuchado la palabra de Dios. Pudo haber. ¿Pero hizo caso? No. Los ricos hoy, los que tienen poder, ¿habrán escuchado hablar de Jesús? Yo creo que sí. La gran mayoría. Pero le han obedecido. Hay un paso. Y es grande. Y seguramente es el que no han puesto en práctica. O no lo hemos puesto en práctica. Obedecer sus mandatos. ¿En qué? En utilizar esos bienes, porque somos simples administradores, que el Señor ha puesto en nuestra vida. ¿Para qué? Para ayudar. Para que cuando nos llegue la hora de la pelona, podamos ¿qué? Ir allá al regazo de Abraham, ¿verdad? Al reino de los cielos, a compartir ese banquete. Ustedes que han permanecido conmigo, dice el Señor, ¿verdad? Llevando, soportando todo aquello, comerán, se sentarán y comerán conmigo a la mesa. Allá estamos llamados, pero las riquezas de este mundo nos apartan. Pero al escuchar hoy lo que el Señor nos quiere transmitir y nos quiere hacer reflexionar, oye, queridos hermanos, que no seamos como los fariseos. Porque ¿qué hacían ellos? A ver, otra vez, Rosa. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque que nosotros no hagamos eso. Que no nos estemos burlando de la palabra del Señor. Nos burlamos porque, a ver, ¿por qué? Porque eran personas apegadas al dinero. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el detalle o cuál es la causa? El apegarse ¿a qué? Al dinero o el amor al dinero. Diría 1 Timoteo 6, 9 y 10. Él lo buscan ustedes allá en su casa. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Estos fariseos se burlaban de Jesús cuando les decía, oye, utilicen ese sucio dinero, utilícenlo, sean buenos administradores, sean fieles administradores. Y ustedes observarán qué hizo ese administrador cuando el Señor les dijo, venga, ríndame cuenta porque hasta hoy vas a trabajar conmigo, porque te vas a ir de mi lado. Y ese astuto, con lo que no era de él, utilizó la astucia. Rapidito, ¿verdad? Rapidito. ¿Cuánto le doy usted a mi patrón? Tanto. Ponga esto, rápido. Usted, tanto. Póngale esto. Y le redujo la pena. ¿Sí o no? El rey, cuando se dio cuenta, la viveza, la astucia que tuvo ese administrador con lo que no era suyo. Es eso. Lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Pero lo supo, ¿qué? Utilizar, administrar. ¿Para qué? Pues para acumular tesoros en el reino de los cielos. Ese es el objetivo. Esa es la finalidad. Pero los fariseos se burlan. ¿Por qué? Porque son apegados a los bienes materiales. ¿Listo? ¿No es eso lo que dice en el contexto de hoy San Lucas? ¿Sí? Repítelo el 14, Rosa. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Eso. Eran personas apegadas al dinero. Para ellos, el dinero lo es todo. A Dios lo hacemos a un lado. Y es ahí, entonces tocamos un momentico la primera lectura para entrelazarla en la referencia de Jeremías capítulo 17, versículo 5. Es ahí entonces donde entra esa maldición. ¿De qué? De que la gente pone la confianza en los hombres que le pueden generar dinero y riquezas, se apoyan en esos hombres y que luego apartan el corazón de Dios. Ahí es donde entra la maldición.
Escúchenlo, es la lectura de hoy, Jeremías 17:5 en adelante. Así habla Yahvé. Maldito el que confía en lo humano, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Muchas personas andan buscando en esos hombres que les generen riqueza, que les genere el poder y todo. ¿Y a qué lleva eso? A apartar su corazón de Dios. Y ahí es donde cae la maldición. Y es lo que ha sucedido en nuestro país. Usted no ve cómo está pobre Venezuela. Apoyaron, pusieron toda la confianza en ese hombre mortal. De hecho, ya murió. Hasta un credo y un Padre Nuestro le sacaron. Y en vista de eso se apoyaron firmemente en él. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la consecuencia? Fue tanta la consecuencia que ese único Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo para dirigirnos a Dios y que ese credo que es la profesión de fe de los apóstoles y de todo y cada uno de nosotros, se lo dedicaron a ese hombre. Dígame si no apartaron su corazón de Dios. Claro. Y eso lo lleva a la riqueza, eso lo lleva al poderío. No se dan cuenta que no lo quieren entregar, no se quieren abandonar de él. ¿Y qué lo ha llevado a eso? A buscar otros dioses falsos, porque no creen en el Dios verdadero. Y las consecuencias hoy nos las presentan en ese rico. ¿Pero que tienen la oportunidad de cambiar de vida? Claro que sí. Y no queda ahí, a ver. Es como mata de cardo en la estepa, y no le llegará la felicidad porque echó sus raíces en lugares áridos. ¿Se da cuenta? A esa es la maldición. Se van a secar espiritualmente. Y no solamente espiritualmente, materialmente se van a secar. ¿Cuándo? Eso sí lo sabe el Señor. Nosotros no lo sabemos. Pero la advertencia, que no podemos apartarnos de Dios. Bendito el que confía en Yahvé. Pero entonces viene el contrario, el que sí respeta, el que sí obedece a la palabra de Dios. Y esto va dirigido y en referencia al Salmo 1. Escuchen. Bendito el que confía en Yahvé y que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua, que alarga sus raíces hacia la corriente. Y eso nos lleva al Salmo 1, léanlo. Salmo 1, ahí está. El hombre que se apega, en vez de apegarse a lo material, se apega al Señor. Será como ese árbol frondoso plantado a la orilla del mar. Sus ramas siempre estarán verdecitas, sus raíces expandidas. Dará fruto. Contrario a aquel que pone la confianza, pone la confianza en la riqueza. Y que no solo a eso, sino que se burla de Dios. ¿No lo han visto ustedes en el mundo? Presidentes que se han burlado de Dios. Qué dolor, ¿no? Qué tristeza. ¿Qué debemos hacer? Pues pedir a Dios. Rogar como este muerto rogó por sus hijos, por su familia. Rogar para que ellos cambien de vida y que los que le siguen, porque son muchos, no solamente familia, sino que son muchos, llaman por aquí enchufados, conectados, también se aparten. Entonces, estos fariseos escuchaban la palabra de Dios, pero se burlaban de él porque eran apegados al dinero. Él les dijo: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones. Y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. Los que se consideran eso que tienen, lo tienen todo, que para ellos lo maximito, para Dios lo aborrece. ¿Por qué? Repítalo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes aparentan ser grandes. Porque ustedes ser son gente perfecta. Porque ustedes viven de apariencia. Por eso. Porque ustedes viven de apariencia. ¿Será el caso nuestro? Que estamos viviendo de apariencia. ¿En qué sentido? Pero Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Dios. Porque lo que debería a nosotros más bien darnos vergüenza, eso lo queremos lo maximito. Ya han leído y observado y analizado y estudiado el contexto. Ahora, ¿qué nos espera? ¿Qué va a suceder? Vamos a oírlo. Entramos al Evangelio. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. ¿Lo tenía? Aparentemente.
todo aquí en esta vida. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas. Eso hay en el mundo, pobres y ricos. Pero no se le olvide, el dichoso usted de los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Ah, entonces el pobre, todo pobre, ya tiene la... No, todo pobre tiene ya el reino de los cielos ganado. Entonces todo rico, entonces ya va al lugar de tormento. No, tampoco, no me malinterpreten. El pobre fiel a la enseñanza del Señor, porque eran los que más seguían al Señor, no es que los ricos se burlaban de Él, pero los pobres eran los más fieles a la escucha de la palabra. Así seremos nosotros, cuando seamos fieles a la doctrina de Cristo. Y los ricos igual, que no se burlen de Dios, sino que sean fieles a la palabra de Dios. Eso va encaminado al reino de los cielos. Y los hay, bendito Dios, los hay. Porque han escuchado la palabra de Dios y se han propuesto en ponerla en práctica. Aquí están los dos. Uno gozaba, como muchos gozan, y se les habla de Jesús, que viene a traer la salvación para todo el mundo, y se burlan. ¿Qué va a pasar? Que lo diga la Biblia. Vamos. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sufrimiento, humillación que lleva al pobre, ¿sí o no? Pero de ellos es el reino de los cielos. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Ay, se murieron los dos. Sí, hermanos, nos vamos a morir. El que tiene mucho, por mucho que tenga, se va a morir. El que tenga poquito, por muy poquito que tenga, nos vamos a morir. El todo es, ¿cómo está mi vida con Dios? En este tiempo de Cuaresma estoy reflexionando, estoy orando, estoy haciendo penitencia, me estoy vistiendo de sacro sayal, penitencia, humillación. He ido a confesarme, he recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, estoy preparado, porque uno va a ir a un lugar y el otro al otro. ¿En dónde me ubico? ¿Con cuál me identifico? ¿Me burlo de Dios? ¿O todo lo contrario? ¿Me humillo? ¿Soy despreciado, calumniado por amor a Dios? Cada cual, ¿verdad? Pero aquí viene. Murieron los dos. Estando en el infierno. Bárbara, alguien estuvo, dice la Biblia, en el lugar de tormento, en el infierno. ¿Alguien? En medio de los tormentos. En medio de tormentos. El rico levantó los ojos. ¿Quién estuvo allá? ¿Quién estaba allá? Ese. Que no supo administrar lo que el Señor le dio, porque no era dueño de eso. ¿Sabe por qué no somos dueños? Porque cuando nos morimos no llevamos absolutamente nada. Todo queda ahí para que se peleen los que menos han trabajado. Por eso. Murió el rico. ¿Y qué pasó? Y vio a los hijos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Abraham, que sufrió aquí en la tierra, estaba gozando en el reino de los cielos. Mientras que él, todo lo contrario, él, rico, gozó, derrochó, se burló de Dios, estaba ahora en el lugar de tormento. Decimos aquí, se cambió la moneda. Cambió la moneda. ¿Por qué? Sencillo, porque se burló de Dios, se apartó de Dios. Ahí está. Porque, hermano, no es tener dinero ni riqueza para nada. Todo lo bueno viene de Dios. Pero que no sabemos administrar. Ahí está el todo. No sabemos administrar. ¿Por qué no sabemos administrar? Porque no nos hemos ya llenado de la sabiduría que nos da la palabra de Dios para eso. ¿No recuerda Salomón? Al rey Salomón, léanlo. Joven para gobernar. El Señor le dijo, pídame lo que quiera y te lo daré. ¿Qué hizo el rey Salomón? Señor, dame sabiduría porque no sé cómo gobernar, no sé cómo, dame sabiduría, porque era tanto, dame sabiduría. Así pasan muchos. Tienen tanto, pero no le piden a Dios que le dé sabiduría, sino que le siga dando y dando para enriquecerse y humillar a tantos. No,
Eso tenemos que pedirle al Señor. Señor, dame sabiduría para saber administrar estos bienes que tú me has dado. Si son muchos o si son pocos, pero dame sabiduría. ¿Y qué hizo el Señor? Se admiró. ¿Me pediste sabiduría? Pues por haberme pedido sabiduría, te voy a conceder riqueza y riqueza y la sabiduría que me pide. ¿Se la dio? Salomón, de hecho, no había más nadie más sabio que Salomón. Hasta el tiempo que llegó Jesús, por supuesto. Ese es el sabio sobre todos los sabios. Aquí hay uno más que Salomón, con toda su sabiduría. Aquí hay uno más que Salomón, que es quien, Jesucristo, que nos viene a traer a nosotros la palabra de vida eterna. Pero nos equivocamos, nos dejamos impactar, emocionar por tanta riqueza. Pidamos al Señor sabiduría para saber administrar. Repítalo y sigue. Estando en el infierno en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Un muerto gritando, ¿cómo lo ves? Para aquellos que dicen que llegó el muerto en la tierra y se acabó. Sí, hay otra vida. Hay otra vida. Es la vida, la eternidad. Pero nosotros somos aquí en la tierra los que vamos a elegir si queremos la vida eterna o queremos la condenación eterna. Pero hay otra vida. ¿No recuerda que decía Jesús en Mateo 12:32? Lo busca. Se le perdonará a todo aquel hombre que vaya blasfemado contra el Hijo del Hombre, pero no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra aquel que haya blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Recuerda? Hay otra vida. Hay otra vida. Nosotros aquí, con lo que tenemos, con lo que somos, como obramos, nos ganamos lo que nos merecemos. Ahí está. Pero él, estando en ese lugar de tormento, gritó, a ver. Padre Abraham, ten piedad de mí. Primero grita. Y luego, como creía que aún todavía tenía poder, escuchen. Y manda a Lázaro. Le dio una orden, porque eso es lo que acostumbra. Los que tienen riqueza y poder. Manda allí, manda allá, manda allá. Pero allá se le acabó. Ese mandato, ese poderío, allá se le acabó. Escucha otra vez el mandato. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. ¿Y qué hizo con toda la riqueza? ¿Por qué no pagó? ¿Por qué no pagó con todo lo que tenía? Ya no se puede. Ya no se puede. Hasta aquí quedó, en toda la tierra quedó. Pero eso sí, luego el alma, el espíritu va a la presencia del Señor a rendir cuenta. Si son obras buenas, a recibir el premio merecido. Malas, a sufrir como estaba sufriendo el rico. Le dio una orden, imagínense, Abraham, le dio una orden. Manda a Lázaro. Que moje en agua la punta de su dedo. ¿Por qué? Y me refresque la lengua. ¿Por qué? Porque me atormenta estas llamas. Aquí no tenía eso. Aquí según lo tenía todo. Aire acondicionado, cerveza, licor, mujeres, casino, fiesta, parranda. ¿Sí o no? Síganse burlando de Dios. Síganse burlando de Dios o sigamos burlándonos de Dios para ver y asumir nuestras consecuencias en el día del juicio. ¿Qué pasó? Abraham le respondió. ¿Qué le respondió? Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida. Queridos hermanos, es un recuerdo. Recuerda que en esta vida presente tenemos ¿qué? Bienes. Mientras que hay mucha gente. Mientras que Lázaro recibió males. Mientras que hay mucha gente. Recibió males. Que está viviendo en sufrimiento, que necesita la compasión de muchos de ustedes que lo tienen ahora. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Porque puede cambiar la moneda y ya ahí no hay vuelta atrás. Aquí lo podemos hacer. Pero allá ya no hay vuelta atrás.
Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo. Hay un abismo. Por más que quisieran pasar para acá, de aquí para allá, no van a poder. No van a poder. Elijan. He puesto en el día de hoy frente a ti el bien y la vida, por un lado. Y por el otro, el mal y la muerte. Yo te aconsejo que obedezca los mandatos de Dios y busque la vida eterna. Tú verás qué hace. Si tu corazón se niega a creer, se resiste a la palabra de Dios, pues escoja los males, pero el sufrimiento lo vas a recibir después. Porque de Dios nadie se burla. Nadie se burla de Dios. Cada quien recibe de lo que ha sembrado. Si es de las obras buenas, para la vida eterna; si es de las malas, para la condenación, muerte y condenación. De tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Ahora, cuando ya ve que no hay alternativa, mire, ruega. Mire, aquí está la enseñanza donde el muerto ruega. Hay uno que no cree en eso. Bueno, se le respeta, ¿verdad que sí? Se le respeta. Pero aquí tiene el versículo, regálame el versículo que viene. El 27. 27. San Lucas 19, 27. Escuche. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham. ¿Quién ruega? ¿Quién está rogando? Ese mismo, el muerto, el rico. Suplica, ruega. Para aquellos que dicen que los católicos rogando por los muertos, pidiéndole a los muertos. Aquí está. Otra vez. Entonces te ruego, padre Abraham. ¿Por qué va a rogar este muerto? Ya estaba muerto. Listo. Pero se acordó de su familia. Se acordó que aquí, recuerda que estaba en lugar de tormento. Se acordó que aquí en la tierra habían unos que les estaban imitando. Habían unos que estaban burlándose de Dios. Habían unos que no querían obedecer el mandato de Dios. Habían muchos que se estaban comportando como él, y él ya está pagando las consecuencias. Entonces, de una vez pensó, se trasladó a la tierra y dijo: uy, yo tengo un grupo de familia que están haciendo lo mismo o algo peor que yo. Y yo no quiero que ellos vayan a soportar, a pasar lo que yo estoy pasando. Por tanto, ruega, suplica. ¿Que no? Otra vez. Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. 5 hermanos a la casa de mi padre. ¿Cómo lo ven? ¿Puede rogar? Rogó. ¿Pero estaba muerto? Sí, estaba muerto. Pero está rogando, suplicando por su familia, que están desobedeciendo el mandato de Dios, que se están burlando de Dios, que no quiere hacer caso de Dios, que no quiere ir a la Santa Misa, que no quiere frecuentar los sacramentos, que no se quieren casar, que no quieren hacer la primera comunión, no quieren arreglar la vida. Porque nadie le ha dicho que hay otra vida, y que esa otra vida puede ser de gozo y de alegría, pero también puede ser de tormento, como la que él estaba pasando. Y no quería, por supuesto, que su familia fuera a parar allá. Manda, padre Abraham, a Lázaro. ¿Cómo es? Que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Vaya. Porque él le va a dar testimonio, porque él sufrió bastante y se da cuenta que hoy, después de haber sufrido, hoy está gozando. Mientras que yo gocé, ahora estoy sufriendo. Yo no puedo ir. No va a poder. Pero manda a Lázaro para que le advierta a mi familia que deje de estar derrochando la vida, que deje de estar llevando una vida desordenada, que está al tiempo de Cuaresma, viene la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, donde debemos ir a la Santa Misa. Yo no iba, porque no conocía, o mejor dicho, sí conocía, pero no me importaba a la Semana Santa. En vez de irme para la iglesia la Semana Santa, me iba para allá, para la playa, a disfrutar, a derrochar, a gastar el dinero, llevar mujeres, licor. Entonces que ellos no pasen por esa vida que yo pasé,
Que si alguien me hubiese orientado, me hubiese guiado, que los caminos del Señor yo los hubiese seguido. Sí, alguien le pudo haber dicho, pero por apegarte al dinero y a la riqueza y propiedades, preferiste eso antes que Dios. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Pero quién? Ahorita. Vámonos para la fiesta tal, para la fulana fiesta tal, para la parranda tal. Sí, vámonos toda la familia. ¿Por qué no le invitamos a todo el día al Señor a la iglesia? No, ahí sí, vaya usted, vaya usted, vaya usted, vaya usted. Consecuencias son grandes. Lugar de tormento por burlarse de Dios. Es el tiempo ya de frenar eso. Decir, basta, me he burlado de Dios, pero como el hijo pródigo, reflexionaré, tomaré una decisión, me volveré a la casa de mi padre porque estaba alejado. Le diré, Padre, he pecado contra ti, me reconozco pecador, confieso mi culpa, aquí estoy. Recíbeme. Claro, claro. Pues es lo que quería ya el rico, pero no. Pero están las excusas. Ponen que vamos, ahorita. Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué significa eso? Allá está la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra. Ahí tiene a Moisés y a los profetas. Que lo escuchen. ¿Listo? Eso es todo. Que lo escuchen. Y al escucharlo, que lo pongan en práctica. Entonces, ¿qué viene la excusa? El rico insistió, no lo harán, padre Abraham. ¿Se da cuenta de excusa? No. Algo, señales, ¿no? Señales, prodigios y milagros que quieren ver toda la gente. Y se van donde los hacen, que según los hacen, con el poder de Satanás. ¿Verdad? Ahí está la Sagrada Escritura. No tengo tiempo para leer la Sagrada Escritura. No hay tiempo. No hay tiempo. Queremos ver señales, algo que impacte, novedades. En eso anda el mundo, viendo novedades. Quiero hacer el pacto con quien sea, dijo alguien por allá, si hay que dialogar con el diablo, dialogaremos con el diablo. Bárbaro. ¿Te das cuenta cómo está el mundo? Principalmente Venezuela. Y pactos, ¿sí? Pactos en el demonio. Pero las escrituras, no, porque es que ahí no hay señales, ahí no hay milagros, no van a creer. Mientras que vamos allá donde se hace y se ve, ahí se cree, mire, yo vi que estaba así y ahora está. No tenía, miren, nada, era un pobre mendigo, un llevado de la sociedad, un apartado de la sociedad. Y ahorita, usted lo ve, mansiones, dinero, carros, mujeres, lujo y habido y por haber. Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque creyeron en la palabra de Dios. No, Señor. Porque han recibido ese dinero. ¿Cómo es que le dice el dinero? Sucio. Injustamente. No merecido. Muchos los hay. No todos. Muchos los hay. Sí. Muchos los hay. No, Padre, no. Dice, viene entonces la excusa. Eso no basta. La palabra de Dios, no le importaba la palabra de Dios. Pero a nosotros sí debe importarnos y mucho la palabra de Dios, porque ella, al recibirla con sencillez y humildad y poniéndola en práctica, vamos a recibir lo que ella trae. ¿Qué poder? Poder. Porque la palabra sembrada en ustedes, dice Santiago 1:21, reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, porque ella tiene poder de salvación. ¿Por qué no recibió la salvación? Porque no creyó en la palabra. No es que Abraham le dice, allá tienen a Moisés y a los profetas, créanle, no le van a escuchar, porque yo también la tuve y no creí, ellos tampoco lo van a hacer. Bárbaro. Qué tristeza. Ahora. Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos. Mire, ¿se da cuenta? Señales. Piden señales. ¿Por qué no creen en la palabra de Dios? No hay otra. Por encima de ella pasará cielo y tierra, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. No pasará. Un punto, una coma de esta palabra. Pasará de repente, pero las promesas, lo que está allí, nunca dejará de cumplirse. No, Padre Abraham. Pero si un muerto, ¿qué? Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Miren,
para que se den cuenta que le va a decir que no. Bueno, yo. Abraham le replicó, si no escucharon a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. No se convencerá. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo padeció, sufrió, murió, resucitó. Al tercer día se les apareció a ellos y está vivo y aún todavía no quieren creer. Ni porque un muerto, Jesús no vino. Caminó con lo de Maú y no lo reconocieron. Pero en la fracción del pan lo reconocieron. Creyeron en él y con alegría y gozo fueron y proclamaron la palabra de Dios. Ni porque vaya un muerto. ¿Vino Jesucristo? ¿Creyeron? No, no creyeron. ¿Cómo termina? Aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Ahí termina. Ahí termina. La invitación es a no burlarnos de Dios, a dejarnos iluminar por la palabra de Dios, que es lámpara en nuestros pasos, luz en nuestro sendero, a suplicar a Dios por toda nuestra familia, que aún todavía en estos tiempos viven apartados de Dios. No nos dejemos engañar. No nos dejemos, queridos hermanos, atrapar por intereses humanos, por los materiales. No, esos no son los que dan la riqueza. Compartamos en casa, es la tarea del Salmo 1. Compartamos en casa la tarea Salmo 1, que nos quedó por tocar, que es la maravilla que presenta el profeta Jeremías para aquel que teme al Señor, para aquel que busca al Señor, para aquel que no se burla de él. ¡Ánimo! No te asustes ni te acobardes, que el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nos despedimos, Rosita. Sí, la invitación del día de hoy es tomar en serio la palabra de Dios. Tomarla en serio, no burlarnos de ella, porque cada día nos estamos preparando, escuchando, pero solo la escuchamos. Aquí dice que se enviaron a los profetas y a Moisés, pero no lo quisieron escuchar. Y aún así pide el rico que resucite un muerto para que puedan creer sus hermanos. Aún así no lo van a creer, porque nuestro Señor Jesucristo, Dios lo envió al mundo para que se hiciera como nosotros un hombre y caminó con nosotros y estuvo entre todos sus discípulos, y aún así mucha gente que lo vieron no creyeron en él. Murió y resucitó como lo habían anunciado todos los profetas en el Antiguo Testamento, y aún así no creyeron. Mucho menos en el día de hoy viene un muerto, tampoco va a creer. Entonces la invitación del día de hoy es tomar en serio la palabra de Dios, creer y ponerla en práctica. Antes de irnos, le invito a que ahí mismo le den me gusta, se suscriban los que aún todavía no lo han hecho, comparta con sus familiares para que también ellos crean en la palabra de Dios y no vayan ya, cuando no haya alternativa, querer buscar de Dios. Después de la muerte ya no hay alternativa. Entonces compártasela, estas enseñanzas, recomiéndela a los demás y que puedan apoyar también el proyecto de evangelización. De esa manera ustedes también lo están haciendo. Compartiendo están evangelizando. Entonces vamos a evangelizar todo y que Dios pues pagará a cada uno según su trabajo, dice las Sagradas Escrituras. Que Dios Padre Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.